Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Eh, Vamos a dar una rápida explicación sobre los huesos de la columna vertebral, también los huesos de las costillas y del esternón, ¿ya? Entonces, pues tenemos acá los huesos de la columna vertebral y sabemos que la columna vertebral no es recta, sino tiene forma de S alargada, ¿ya? Tiene eh, prácticamente, lo podemos dividir en la columna o la parte cervical, la torácica, la lumbar y la pélvica, ¿no? Si contamos, pues tenemos 7 vértebras cervicales. Sabemos que la cervical podemos poner C y decir de la 1 a la 7, ¿verdad? Yo puedo poner C1, C2, C3, C4 hasta la C7, cualquiera. Tenemos 12 vértebras torácicas, ¿ya? Lo mismo acá, pero con T. En algunos libros, en vez de T, lo van a encontrar con D, ¿ya? Se lo dejo el dato, eso no está en el examen. D de dorsal. En algunos libros van a encontrar las torácicas como D de dorsal. En vez de decir torácicas, dorsales directamente dicen, ¿ya? Y bueno, tenemos acá las lumbares, L, y también de la 1 a la 5. Tenemos las vértebras sacras, depende si es de un niño o de un adulto, pues acá son 5. Sabemos que estas se van a fusionar después, ¿ya? Les voy a dejar el dato. A los 16 años empieza a fusionar y a los 26 termina de fusionarse las sacras. Y el coxis se lo pone como C y una O minúscula, o si quieren un redondito, para diferenciar las cervicales. Estas son de la 1 a la 4, ¿ya? Y estas se fusionan a los, generalmente, de los 20 a los 30 años, ¿ya? Empiezan a los 20, terminan a los 30 años aproximadamente. Un poquito más tarde, las del coxis, en relación al sacro. Ahí están los segmentos. Y por supuesto que tienen curvaturas, porque es una S alargada. ¿Sí? Tenemos la curvatura cervical, que les he dicho que las apófisis espinosas son muy difíciles de palpar porque esto es cóncavo. En cambio, las apófisis espinosas de las torácicas es convexo. Estas son más fáciles de palpar, de la curvatura torácica. De la lumbar son muy difíciles de palpar, ¿sí? Habría que hacer que el cuerpo se incline totalmente hacia adelante y recién podrías palpar las lumbares. Y por supuesto que las de la curvatura pélvica no, son muy difíciles de palpar porque ahí están los glúteos y demás, ¿no? Pero fíjense las curvaturas, que luego vamos a ver bien esta parte. La columna vertebral en general mide 71 centímetros en promedio. Y tenemos los discos intervertebrales. Discos intervertebrales, ¿sí? Los discos intervertebrales representan un cuarto de todo el tamaño de la columna vertebral, ¿sí? Ahora, estos discos intervertebrales tienen agua. Y cuando tú duermes, cuando tú te vas a dormir, o sea, en las horas de la noche, eres 1% más pequeño. ¿Por qué? Porque durante el transcurso del día, el propio peso va a hacer que el líquido que esté en los discos intervertebrales salga, ¿sí? Y eso va a reducir el tamaño de los discos intervertebrales. Eso durante el transcurso del día. Llegas a la noche y eres 1% más pequeño. En cambio, cuando tú te despiertas, el líquido, porque tú estás descansando en tu camita, ese líquido vuelve a su lugar. Entonces, los discos intervertebrales se van a hacer un poquito más gruesos. O sea que durante las primeras horas de la mañana, tú eres 1% más grande. O sea, si te quieren medir, mejor que lo hagan por la mañana que por la noche.
porque si te mides por la noche vas a ser más pequeño, ¿ya? Fíjense que todos los mamíferos, todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales. Qué curioso, ¿verdad? Incluso las jirafas. Imagínense las jirafas que tienen un cuello enorme, ahí tienen que caber 7 vértebras cervicales. Ahora, por supuesto hay variaciones. Fíjense que uno de cada 20 personas va a tener variaciones. ¿Cuáles son las variaciones que podemos apreciar? Pues, fíjense, tenemos lumbares 5, ¿verdad? La sacra hemos visto que se fusiona. Pero, ¿qué pasaría si, digamos, la primera vértebra sacra no se fusiona con la segunda? Va a quedar así. Entonces, esta vértebra sacra que no se ha fusionado, en cambio las otras sí están fusionadas, esta vértebra sacra va a formar parte de las lumbares y va a pasar a ser L6. Eso en las variaciones. Ahora, ¿qué pasa a lo contrario? ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo las lumbares y la lumbar 5 se fusiona con la sacra 1? Se fusionan y luego la sacra, las otras se fusionan. Entonces, lo que era L5, la L5 simplemente va a ser vértebra sacra y va a tener 6 vértebras sacras en realidad y solamente va a haber 4 vértebras lumbares. ¿Sí? Eso en cuanto a variaciones. Puede haber muchas más variaciones, pero las que menos tienen variaciones son estos dos segmentos, las torácicas y las cervicales. No es que están exentos de tener variaciones, pueden tener variaciones, pero son las que menos presentan, ¿ya? Ahora, las curvaturas. Les dije que la columna tiene forma de S, pero fíjense que cuando nacemos no es forma de S, sino forma de C. Forma de C. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando tú eh, empiezas, porque un bebé prácticamente no tiene control de su cuellito cuando nace, no tiene control de su cuello. Tú lo agarras al bebé y prácticamente su cabeza se puede ir a todo lado, como si fuera un muñequito así de trapito, ¿sí? Su cabeza se va a ir por todo lado. En cambio, el bebé cuando crece y aprende a sujetar su cabeza, como en esta posición, es que su curvatura cervical se va a formar. Ahí está. La curvatura cervical se forma. ¿Cuándo? Cuando el bebé empieza a levantar la cabeza. Y luego, más tarde, cuando el bebé empieza a caminar, sus primeros pasitos, se va a formar la otra curvatura, que es la curvatura lumbar. ¿Sí? Entonces, fíjate que hay curvaturas que se forman y hay otras que no, porque siguen de la misma forma prácticamente. ¿Cuáles? Fíjense, tenemos que ver esto. Esto es una concavidad. Entonces, las que son cóncavas son las lumbares y las pélvicas, ¿no? El 2 y el 4. Estas son curvaturas primarias. ¿Por qué? Porque no se modifican. En cambio, las curvaturas secundarias son las cervicales, la curvatura cervical y la curvatura... Ah, no, perdón, aquí me confundí. Y la curvatura lumbar. Esto de acá, borramos. Esto es la torácica, por supuesto. ¿Sí? Entonces, fíjense, las curvaturas primarias son las de rojo. Torácica y pélvica. No se modifican. Y las curvaturas secundarias son las de negrito. La lumbar y la cervical. Porque se modifican. ¿Ya saben cuándo? Cuando el bebé empieza a gatear y cuando el bebé empieza a caminar. ¿Sí? Generalmente todas las curvaturas se van a desarrollar hasta los 3 años. Estructura general de una vértebra. Las vértebras tienen cuerpo vertebral. ¿Sí? Este es su cuerpo vertebral.
Esto es anterior, o sea, esto es posterior, lo que estamos viendo acá en la columna. Entonces, lo que vamos a ver posterior es esto, las apófisis espinosas, ¿ya? Pero ¿cómo son? El cuerpo vertebral es lo que más llama la atención de una vértebra, ¿sí? El cuerpo vertebral va a estar constituido, fíjense, por hueso esponjoso, que está en el centro, pues, ¿no? Siempre rodeado por hueso compacto. Este hueso esponjoso va a tener médula ósea, ¿no? Específicamente la roja, donde va a formarse sangre. En este lugar se forma también sangre. Y entonces la periferia es el hueso compacto, ¿sí? La parte superior e inferior de cada vértebra vamos a encontrar una superficie rugosa, donde va a contener a los discos intervertebrales, ¿sí? Discos intervertebrales. Bien, ahora, inmediatamente posterior a lo que son los cuerpos vertebrales, fíjense, tenemos esto que estoy pintando de rojo, y eso es o son los pedículos. Tienen forma de pilar. Tenemos dos, obviamente. Y luego de los pedículos encontramos, lo voy a pintar de negro, esto de acá son las láminas, ¿sí? Son las láminas. Y ambas, la lámina que están posterior a los pedículos y los pedículos que tienen forma de pilar, vamos a formar el arco vertebral. Ahí está, lámina y pedículo forman el arco vertebral. Tenemos dos arcos vertebrales, uno, dos. Posterior a los arcos vertebrales encontramos las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas en general apuntan hacia abajo y son largas y son las que se pueden palpar. Esas pequeñas protuberancias que se pueden llegar a, o que pueden llegar a palparse, ¿no? Justo ahí, como pueden ver, bien se nota, ¿verdad? Como hay que seguir la curvatura, ya les he dicho, las torácicas, por ejemplo, son más fáciles de palpar, ¿no? Entonces, ahí está. En la unión de la lámina y el pedículo, vamos a encontrar las apófisis transversas. Ahí están las apófisis transversas. Listo. Y luego, posteriormente al cuerpo vertebral, encontramos, fíjense, esto de acá. Lo estoy pintando de un color azul. Lo voy a pintar de amarillo para que se note más. Esto es el agujero vertebral, que tiene casi forma triangular, ¿sí? Ahí está el agujero vertebral. Pero ¿qué pasa con el agujero vertebral? Fíjense, lo voy a pintar de rojo. Cuando tú juntas toda la columna vertebral, por ese agujero vertebral va a pasar la médula espinal, ¿sí? Y ya deja de llamarse agujero vertebral y pasa a llamarse conducto vertebral, ¿sí? Conducto porque van a pasar perdón, conducto vertebral porque literalmente ya es largo, ¿sí? Conducto vertebral. Ahora, seguimos. Se lo voy a dibujar acá para que entiendan cómo es una vértebra. Cuerpo vertebral, pedículo, pedículo, y luego viene, perdón, y luego viene las láminas. Lámina, lámina, y la unión del pedículo con la lámina son los arcos vertebrales. Arcos vertebrales. Luego, la unión de los arcos vertebrales, que son los dos, van a formar las apófisis espinosas, que son la parte posterior. La unión de los pedículos y las láminas forman las apófisis transversas, ¿sí?
Y fíjense que se forma todo esto que es el agujero vertebral. En realidad, aquí me hace confundir, ¿no? Me hace confundir porque aquí dice agujero vertebral, ahora que me doy cuenta, por eso me estaba confundiendo, pero en realidad no son agujeros vertebrales, sino que son agujeros para la médula espinal, agujeros espinales, porque vamos a ver que hay otros. Ah, no, sí está bien, son agujeros vertebrales, perdón. Ven que me confunden. Sí, está bien, son agujeros vertebrales. Está perfecto esto. ¿Ya? Son los agujeros vertebrales, pero ya saben, si son muchas vértebras, pasa a llamarse conducto vertebral. Y nada más. Esas son las vértebras típicas, típicas. ¿Sí? Bien. Ah, faltaba dos cosas más. Fíjense que cada vértebra tiene que articularse con la vértebra superior o inferior. ¿Cómo se articula una vértebra? A través de la vértebra superior e inferior. Uno es a través de los discos intervertebrales. ¿Sí? Ahí está. Los cuerpos vertebrales se articulan por los discos intervertebrales. Pero también hay otro lugar, otro lugar. Y son las carillas articulares. Aquí no se ve bien. Vamos a ver si tengo otra imagen. Aquí algo se ve. Vamos a recurrir a esto. Aquí tenemos lo que son las carillas articulares. Miren, ocultamos. Entonces las vértebras se van a unir por los discos intervertebrales y también por estas estructuras de acá. Miren, fíjense la flecha. Por estas estructuras de acá. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos las carillas articulares. Las vértebras, cada una, no es que todas, pero generalmente van a tener cuatro carillas articulares. Miren, una, dos, tres, voy a agarrar estas tres y ahí está. Vamos con esta vértebra. Estas vértebras tienen carillas articulares superiores e inferiores. Superior e inferior. ¿Sí? La superior se articula con la carilla articular inferior de la vértebra superior. Facilito, ¿verdad? A ver, de esta vértebra, esta es la carilla articular inferior, pero de la vértebra superior, porque esta otra carilla es la carilla articular inferior, perdón, es la carilla articular superior de la vértebra inferior. ¿Sí? Y, como les decía en la clase, son opuestas. Si esta apunta hacia, fíjense, si esta apunta hacia posterior, esta va a apuntar hacia anterior. Si esta apunta hacia medial, esta va a apuntar hacia lateral. Vamos a ver después hacia dónde apuntan las carillas articulares. Como pueden ver, tienen direcciones. ¿Sí? ¿Y para qué sirven las carillas articulares? Sirve para evitar que tu columna vertebral gire. Imagínate, tú eres un dibujo animadito, un dibujo animado. Lo que pasa en los dibujos animados es que literalmente su columna vertebral da 1000 vueltas. Nosotros no podemos hacer eso, porque prácticamente las carillas articulares están deteniendo ese movimiento de la columna vertebral. Tú lo puedes hacer la prueba ahorita. Puedes inclinar todo, rotar todo lo que tú puedas tu columna y va a tener un límite. Y el límite es gracias a estas estructuras de acá. Bueno, seguimos. Cada disco articular, cada disco vertebral, está constituido por dos partes. Una parte interna, que es el núcleo pulposo, y una parte externa, que es el anillo fibroso. El núcleo pulposo, ¿sí?, es central, y el anillo fibroso en realidad está constituido por fibrocartílago. Fibrocartílago, voy a poner FBC, fibrocartílago, ¿sí?, en esta parte. O sea que hay cartílago acá. Esos son los discos intervertebrales, fíjense. Entonces están constituidos por un núcleo pulposo y un anillo fibroso. El anillo fibroso es fibrocartílago. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en una persona que va a tener, digamos, mucho peso en su
en su columna vertebral. Imagínense, va a querer sujetar, digamos, mucho peso de golpe. Obviamente estos discos intervertebrales van a protruir y te puede producir hernia de disco. En general, la hernia de disco va a apuntar hacia lateral. Nunca, bueno, no es que nunca, también puede apuntar hacia posterior. ¿Sí? Es menos probable, pero en general es hacia lateral y posterior. Pero ¿qué es lo que se hernia? Es el núcleo pulposo. El núcleo pulposo va a ser así, ¿eh? Va a atravesar el anillo fibroso. ¿Sí? Lo va a romper y se va a herniar. ¿Y qué va a comprimir? Va a comprimir el nervio que está ahí. Puede comprimir incluso la médula espinal. Este es peor todavía, ¿no? Si comprime la médula espinal, estás fregado, pues no vas a poder caminar. Si comprime un nervio raquídeo, pues vas a sentir dolor, tal vez disminución de la sensibilidad, disminución del movimiento en una extremidad, ¿no? En general, chicos, las vértebras lumbares son las que tienen hernia de disco, ¿sí? No son las únicas, podrían ser también las cervicales, pero en general son las lumbares. Es el lugar más frecuente de hernia de disco en las lumbares, ¿sí? Ahora, los discos vertebrales, intervertebrales, fíjense, el primer disco intervertebral está entre C2 y C3. No está entre C1 y C2. ¿Por qué? Porque C1 no tiene cuerpo vertebral. ¿Sí? No está entre C1 y el occipital. Acuérdense que acá está el occipital. No está entre el C1 y el occipital. ¿Sí? Está entre C2 y C3. Ese es el primer disco intervertebral. Y el último disco intervertebral es entre L5 y S1. ¿Sí? El último está entre L5 y S1. Entonces, si contamos todas estas, nos tiene que dar aproximadamente 23 discos intervertebrales. ¿Sí? 23 discos intervertebrales que tenemos. Ya saben que mide un cuarto del tamaño de toda la columna vertebral. Ahora vamos con características de cada una de las regiones. ¿Sí? Ya hemos visto las vértebras típicas. Ahora, las que no tengan esas características que hemos visto de las vértebras típicas son directamente vértebras atípicas. ¿Sí? Entonces, las cervicales, chicos, la primera es el atlas. La primera vértebra cervical es el atlas. La vértebra cervical del atlas se va a articular con el occipital. Este es el occipital, cortado, ¿verdad? ¿Con qué parte del occipital? Específicamente el cóndilo del occipital. Ahí está el agujero magno, aquí está el cóndilo del occipital. Acuérdense que hay cóndilo, cabeza, carilla articular. Cóndilo, cabeza, carilla articular. Son partes articulares. En la cabeza también tenemos las suturas, ¿verdad? Pero fíjense que acá tenemos el cóndilo del occipital, se va a articular con el atlas. ¿Por qué se llama atlas? Porque viene de la mitología griega, ¿no? Donde Zeus castiga a Minos, si no me acuerdo, a uno de los gigantes, a cargar al mundo. Bueno, no es Minos, obviamente es Atlas. El que carga el mundo es Atlas. Eh, Él es el que está cargando el mundo, ¿sí? En el libro dice cielos, el que está cargando los cielos. Bien raro, ¿no? Como a veces se expresa el libro, pero bueno, ahí está. Viene la mitología griega. Este es el Atlas. El Atlas, fíjense que no tiene cuerpo vertebral. En vez de cuerpo vertebral va a tener dos masas laterales. Una, dos. La parte superior de la masa vertebral es muy cóncava. Esto es muy cóncava y es para articularse con el cóndilo del occipital. En cambio, en la parte inferior es plana prácticamente y es para articularse con el axis. ¿Sí? Es más plana la parte inferior, su carilla articular, porque tiene dos carillas articulares, una superior y una inferior. Y hoy día les he mostrado, ustedes me han dicho que la superior es la que es más cóncava. ¿Sí? Las
Las masas laterales se unen a través de dos arcos. Ahí está. Pero estos arcos no son como los otros arcos que eran laterales. Estos son anterior y posterior. Ahí están los arcos vertebrales. Cada arco vertebral va a tener su tuberosidad correspondiente. Por ejemplo, esto va a ser la tuberosidad anterior y esta es la posterior. Y por supuesto que tiene sus apófisis transversas. Sus apófisis transversas, fíjense, esto de acá tiene agujeros que se llaman agujeros transversos. Por estos agujeros transversos van a pasar lo que son vasos vertebrales, arteria y vena vertebral. Obviamente lo que es arteria pues va a irrigar y lo que es vena es a recoger esa sangre que contiene desechos. ¿Sí? No hay mucho más que explicar ahí. Ese es el atlas. Es un hueso en forma de anillo. El axis es la segunda vértebra cervical. Tiene prácticamente todo lo que tiene una vértebra típica. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo, porque tiene apófisis espinosa. La del atlas no tiene apófisis espinosa. Esta sí tiene apófisis espinosa. Tiene su lámina en lateral, el arco vertebral está en lateral, ¿no? Todo lo de una vértebra típica, menos una cosa. Menos una cosa, por eso esta es una vértebra típica, por una cosa. Y es esto. Eso tiene forma de diente y le llaman apófisis odontoides. Fíjense, forma de diente. ¿Dónde está la apófisis odontoides? Está en la parte anterior y superior del axis. Ahí está. Está en la parte anterior y superior del axis. ¿Con qué parte se articula con el atlas? Se va a articular con el arco anterior en su parte posterior. En el arco anterior, pero en su parte posterior. ¿Sí? Ahí está la carilla articular para el apófisis odontoides, para la apófisis odontoides. Listo. Es lo único que lo diferencia. La apófisis odontoides se va a formar aparte. Es como que aquí tú tienes el cuerpo, digamos, ¿no? Y se va a formar aparte. Empieza a formarse al año y luego de unos años, esta va a migrar y va a llegar a su origen actual, a su lugar actual, perdón, donde parte anterior superior del axis, ¿no? Y fíjense que acá va a estar rodeado por un ligamento transverso. Hoy día hemos visto ese ligamento transverso en una de esas vértebras. Ahí está el ligamento transverso en relación con con la apófisis odontoides. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que la apófisis transversa, chicos, es bífida. ¿Por qué bífida? Porque tiene dos partes. Una, dos. Es bífida. Uno, dos. ¿Sí? Y de estas apófisis bífidas tenemos la cervical 2 a la cervical 6. Todas estas vértebras son bífidas, como esta, miren. Esto igual es bífido. De la C2 a la C6 es bífido, no de la C3. Porque esto es otro dato que les voy a dar después. ¿Sí? De la C2 a la C6 es bífido. Muy bien. ¿Y cómo es esta apófisis odontoides? Pues tenemos esto. Perdón, aquí está. Pum, pum. Ahí está la apófisis odontoides. ¿Sí? Miren. Aquí debería pasar la médula espinal. Aquí debería pasar la médula espinal. Les he dicho que esto es anterior, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando una persona frena? ¡Pum! De golpe, un accidente, ¿verdad? Se choca, ¡pum! Está en auto. El movimiento del latigazo de la cabeza va a hacer que esta apófisis odontoides
se dirija hacia atrás. ¿Y con qué va a golpear? Con la médula espinal. Lamentablemente eso te puede causar la muerte o te puede causar muchas lesiones como tetraplegias y demás. ¿Sí? Es muy peligroso ese movimiento del latigazo porque prácticamente esto va a ir hacia atrás y puede hacer sección de la médula espinal. ¿Sí? Importante saber eso. Acuérdense que aquí hay o está el ligamento transverso. Bien. Ahora, seguimos. Les he dicho que prácticamente tenemos C1, que es muy rara, ¿verdad? No tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa, además. Tenemos C2, que tiene apófisis odontoides. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? De la 1 a la 7. Pues de la 3 a la 6, estas son típicas. 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 ¿Por qué? Porque tienen las mismas características prácticamente de una vértebra cervical. ¿Por qué? Porque tienen cuerpo, porque tienen apófisis espinosa, porque tienen todo prácticamente. ¿Sí? No tienen algo raro como una apófisis odontoides. Entonces estas son típicas. De la C2 a la C6, acuérdense, son bífidas. Estas son típicas. Una característica más es que todas las vértebras cervicales tienen este agujero. Todas, 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 sin excepción. De la C1 a la C7 tienen el agujero transverso. Todas, todas. El atlas, el axis, todas. ¿Ya? ¿Y cuál nos falta? La C7. La C7, chicos, tiene casi todo. O sea, tiene todo para ser una típica. Lo único raro es que tiene una apófisis espinosa muy prominente. Muy prominente. ¿Sí? Es muy prominente. Es justamente lo que podemos observar acá. Es la vértebra prominente, así se llama. La C7 es la vértebra prominente. No es bífida, ¿ya? No es bífida. Las bífidas otra vez C2 a C6. No es típica. ¿Por qué? Porque es prominente, ¿ya? Entonces quedamos con esos datos. Por si acaso, si tú quieres, digamos, conocer, eh, digamos, ¿qué vértebra es esta? Pues fácil, ¿no? Agarras y ves la vértebra prominente. Y dices, ah, esta es una, esta es dos. O sea, te permite localizar estructuras la vértebra prominente. Te permite localizar estructuras la vértebra prominente. Es un punto de relación. Vamos con las torácicas. Las torácicas, prácticamente, acá tenemos que hay que saberlas diferenciar del resto. ¿Sí? Tienen tres características. No, en realidad tienen cuatro. Cuatro. Fíjense, les he puesto este por dos. ¿Cuáles son? Tenemos las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas de estas vértebras, de las torácicas, son largas y generalmente apuntan hacia abajo, pero muy hacia abajo. Exageradamente hacia abajo, chicos. Generalmente las apófisis espinosas apuntan hacia abajo, pero esta apunta muy hacia abajo. Hemos podido ver en la clase alguna de ellas que sí apuntan muy hacia abajo. Fíjense, más o menos así. Su cuerpo vertebral y su apófisis espinosa es así, muy hacia abajo. ¿Sí? No todas, no todas. Fíjense que las últimas son más rectitas, más derechas. Ya no apuntan tanto hacia abajo. ¿Sí? Entonces su apófisis espinosa es larga y apuntan hacia abajo en general. Otras dos características tenemos en los cuerpos vertebrales que los diferencian del resto. Uno son sus carillas articulares para las costillas. Acuérdense que tenemos 12 vértebras torácicas para 12 pares de costillas. Justamente las torácicas es para articularse con las costillas. ¿Sí? En los cuerpos vertebrales tenemos las carillas articulares para las costillas. Eso es algo que los diferencia.
Y otra cosa que diferencia del cuerpo vertebral de las otras vértebras es que estas tienen forma de corazón. ¿Sí? Tienen forma de corazón, su cuerpo vertebral. Dos cosas entonces en los cuerpos vertebrales, sus carillas articulares y su cuerpo que tiene forma de corazón. Sus apófisis transversas también son diferentes a las del resto. ¿Por qué? Porque las apófisis transversas tienen lugares para articularse con las costillas. O sea, imagínate una costilla, tu costilla generalmente tiene que articularse con dos lugares, una con el cuerpo vertebral y otra con la apófisis transversa. ¿Sí? Generalmente, no todas, pero generalmente se articulan con estas dos estructuras, las costillas. Miren, aquí podemos ver, aquí está esta costilla, estamos en la parte posterior, ¿sí? Acuérdense que la apófisis espinosa es posterior, el cuerpo vertebral es anterior. Entonces, fíjate que una costilla se articula en dos lugares. Uno, en el cuerpo vertebral. Dos, en las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Uno, cuerpo vertebral. Dos, apófisis transversas. No espinosas, obviamente, transversas. ¿Ya? Pero no todas se articulan en apófisis transversa. Fíjense cómo las llamamos. Tenemos las carillas costales transversas. Tenemos las carillas costales, así como tal, carillas costales. Luego vamos a ver, pero bueno, ahorita vamos a aprovechar que muchas de las costillas se pueden articular con una, fíjense, una y dos, con dos vértebras al mismo tiempo. Una costilla se puede articular con dos vértebras al mismo tiempo. También una costilla se puede articular solamente con una vértebra. ¿Sí? Solamente también se puede articular con una vértebra. Tenemos que saber cuáles se pueden articular solo con una vértebra. Digamos que acá está una carilla articular y solamente sería para una costilla. Pero fíjense cómo algunas carillas articulares está como acá y tenemos otra carilla articular acá. Son como hemicarillas, ¿verdad? Una carilla articular, otra carilla articular, que es para una costillita. Pero hay algunas que tienen una carilla articular, ¿sí? Que solamente es para una costilla. ¿Cuáles son las que tienen una carilla articular? Pues es o son la torácica 1, la torácica 10, la 11 y la 12, ¿sí? De la 10 a la 12. La 1, 10 y 12 solamente tienen una carilla articular. O sea, tienen una carilla articular. No es que solamente tengan una carilla articular. Tienen una. Porque pueden tener una hemicarilla. ¿Sí? Pueden llegar a tener. Y les he dicho que esto es la apófisis, digo, la carilla articular transversa. Fíjate, las costillas se articulan por apófisis, digo, por las carillas articulares transversas y por las carillas costales. Ahí está. ¿Sí? ¿Quiénes tienen carillas articulares transversas? Pues esta es más fácil y solamente la tienen de la T1 a la T10. Todas estas tienen carillas articulares transversas. O sea que imagínate, la costilla número 11 no se articula en la apófisis transversa de la 11. La 12 tampoco, solamente de la 1 a la 10. ¿Ya? Entonces esos dos datos tienen que saber. Las que tienen carillas articulares para una costilla son la 1, 10, 11, 12. Y las que tienen carillas articulares para las costillas en las apófisis transversas son de la 1 a la 10. Esto les he dicho que estaba mal, ¿verdad? Facilito diferenciar. Miren, esto es... Ah, ahora sí me he dado cuenta. Esto en realidad
Está bien. ¿Por qué? Porque estas son lumbares. Esta es lumbar, perdón. Esta es la lumbar 1 y esta es la lumbar 2. Perdón, esta es la torácica 12. Esto de acá son las carillas articulares. ¿Sí? Carillas articulares. Pero tenemos que saber cómo son las carillas articulares de las torácicas y de las lumbares. Entonces vamos a explicarlo. Aquí tenemos entonces las torácicas y las lumbares. 1, 2, 3. Voy a agarrar. Primero voy a empezar con las torácicas. Ahí está. Voy a tomar esta vértebra de acá y acá tengo la carilla articular. Y acá tengo otra carilla articular. Entonces yo tengo que saber, fíjense, esta carilla articular que está acá es la carilla articular superior, pero de la vértebra inferior. Esta carilla articular que está acá es la carilla articular inferior, perdón, superior. No, perdón, es la carilla articular inferior de la vértebra superior. ¿Verdad? Otra vez. Les voy a poner acá A y esta B. La carilla articular B es la carilla articular superior de la vértebra inferior. La carilla articular A es la carilla articular inferior de la vértebra superior. Ahora, ¿hacia dónde apuntan? Eso tenemos que saberlo bien. Y claramente en la imagen se ve muy bien. La carilla articular superior apunta hacia posterior. La carilla articular inferior apunta hacia anterior. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Eso ocurre en las vértebras torácicas. En las vértebras torácicas ocurre eso. La superior de la vértebra inferior apunta hacia posterior. La carilla articular inferior de la vértebra superior apunta hacia anterior. ¿Sí? Bien. Pero la diferencia es la T12. La T12 parece una lumbar. Literalmente parece una lumbar. ¿Por qué no es lumbar? Porque obviamente se articula con la costilla 12. Pero miren, aquí ya no, su apófisis articular inferior ya no apunta hacia anterior. Ahora apunta hacia lateral. Hacia lateral. En cambio, la carilla articular inferior, superior, perdón, pero de la lumbar, este apunta hacia medial. ¿Sí? Hacia medial. Imagínate tú que tienes tus bracitos como si estuvieras aplaudiendo. Justamente son las carillas articulares superiores de las lumbares. Apuntan hacia medial. ¿Sí? Y así es lo que ocurre con las vértebras lumbares. Porque esto es una disposición de una vértebra lumbar. Otra vez, las carillas articulares superiores apuntan hacia lateral y las carillas articulares inferiores, perdón, aquí me equivoqué, aquí. Las carillas articulares inferiores apuntan hacia lateral. La carilla articular superior apunta hacia medial. Esta disposición, ¿sí? Esta disposición solamente de las torácicas la va a tener la T2, pero solamente la parte inferior. Otra vez, de la T12, su carilla articular solamente te habla de la inferior.
perdón, su carilla articular superior, sí, es la superior, esta carilla articular, que es la superior, sí, 100% superior, esta va a apuntar hacia, perdón, superior, 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 no, perdón, esta es la inferior, perdón, perdón, es la inferior. Va a disculpar, es un poco confuso esta parte, pero lo estamos haciendo bien, lo pueden corroborar con el libro. La carilla articular inferior apunta hacia lateral, igual que la lumbar, ¿sí? Solamente eso. No te dice de la superior. De la superior no te lo dice, pero sabemos que de la superior es diferente a la superior de la lumbar. Simplemente esta va a apuntar hacia anterior, perdón, hacia posterior. A ver, vamos a corroborar. Aquí está. La carilla articular superior va a apuntar hacia posterior. Sí, está bien. Y pues nada, chicos. Eso es. De la T12. Un poquito raro, ¿verdad? Vamos con las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son facilitas. Son 5 y tienen cuerpo vertebral muy grande. Las cervicales son pequeñitas, las torácicas son más grandes, las lumbares son mucho más grandes. ¿Sí? Y prácticamente tienen su apófisis espinosa que no son tan puntiagudas, no apuntan tanto hacia abajo, sino que son derechitas y son cortas, igual que sus apófisis transversas. Son más cortas. Son muy fáciles de diferenciar, pues. Son derechitas, no apuntan tanto hacia abajo, son gruesas y son cortas, tanto como sus apófisis transversas como las espinosas. ¿Sí? Y bueno, tenemos sus carillas articulares. Otra vez volvemos con las carillas articulares. Entonces, ¿cómo es? La carilla articular de las lumbares tenemos otra vez la superior y la inferior. La superior va a apuntar como si hacia medial y la inferior hacia lateral. ¿Sí? ¿Ve? Con práctica esto se puede dominar. A ver, veamos si es cierto. Hemos dicho que la superior apunta hacia medial. Vamos a ver. Pum. Una, dos. La superior efectivamente apunta hacia medial y la inferior apunta hacia lateral. ¿Ven? Con práctica esto se puede dominar. Y nada más. A ver. Ahora tenemos lo siguiente. Vamos con esto. Ya vamos a terminar. Eso respecto a las lumbares. Ahora vamos con el sacro. El sacro tenemos lo siguiente. Fíjense que nosotros hemos visto una vértebra sacra que tenía 5 pares de agujeros. Pero en el libro solamente te menciona que tiene 4. ¿Ven? 4 pares de agujeros. Tenemos agujeros sacros anteriores y posteriores. Ahora, el sacro es una vértebra que empieza a fundirse prácticamente a los 16 y termina a los 26 años. En realidad son 5 vértebras, ¿sí? Tiene unas líneas que pasan como si estuvieran dividiendo cada vértebra, son las líneas transversas. Como se han fusionado, vamos a ver algunos vestigios prácticamente de la fusión, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la parte posterior, fíjense, toda esta parte de acá son las crestas sacra, la cresta sacra media. La cresta sacra media corresponde a la fusión de las apófisis espinosa.
Esto es posterior. Y lateralmente, aquí no se ve bien, pero tenemos la cresta sacra lateral. Acá hay una, acá hay otra. Bueno, vamos a ver en el otro. Aquí. Acá tenemos el sacro. Y fíjense, tenemos lo que es la cresta sacra media. Y acá está la cresta sacra lateral. Las crestas sacras laterales corresponden a la fusión de las apófisis transversas. ¿Ya? Muy bien. Como pueden ver, acá hay cuatro igual, ¿no? Cuatro agujeros. ¿Qué más tenemos del sacro? El sacro, la primera vértebra sacra, que es esta, va a contener, fíjense, una parte prominente en su parte anterior. Es el promontorio. Les he dicho que esto, si es muy prominente, el bebé no va a salir por acá. ¿Sí? El bebé tiene que pasar por esta región prácticamente, pero como esto es muy prominente a veces, si es muy prominente, este bebé tiene que nacer por cesárea. Ahí está, es un punto muy importante en obstetricia para ver si va a nacer o no el bebé por parto natural o cesárea. El promontorio, cuerpo de la primera vértebra sacra. ¿Sí? En la parte lateral del sacro se encuentran las alas del sacro. Fíjense, alas del sacro, ala del sacro. ¿Para qué son las alas del sacro? Son para articularse con estos huesos de acá, que son los huesos coxales. Ahí está. Alas del sacro es para articularse con los huesos pélvicos o coxales. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos, fíjense, estos son las apófisis articulares de la sacra. Y también tenemos esta estructura de acá, que simplemente le llamamos ala de la primera vértebra sacra. Esto es el ala de la primera vértebra de sacra. Esto es las carillas articulares de la primera vértebra sacra. Y esto es, en la parte lateral del sacro, el ala del sacro, o las alas del sacro. ¿Sí? Bien, en la parte, fíjense acá, hemos visto el conducto vertebral. El conducto vertebral no termina en la lumbar. No termina en la lumbar. Ahora, ¿cómo le doy vuelta a esto? Ahí está. El conducto vertebral, fíjense, vamos a agarrar esto. Una y acá. Vamos a agarrar esta más. Ahí está el conducto vertebral. Este conducto vertebral no va a terminar en la lumbar. Va a seguir su camino. ¿Sí? Miren, voy a quitar este. Perdón. Voy a quitar este. Ahí sigue. Quito este. Ahí sigue el conducto. ¿Y dónde termina el conducto? En la parte posterior del sacro, en la parte inferior. Ahí está el conducto. En una estructura llamada hiato. Esto es el hiato del sacro. ¿Dónde está el hiato del sacro? En la parte inferior, posterior del sacro. Ahí termina el conducto vertebral. En el sacro, no en el coxis. ¿Sí? Muy bien. Nada más es el sacro. Y por último, chicos, tenemos el coxis. El coxis, eh, ahí tengo el coxis. Son cuatro vértebras igual fusionadas que terminan de fusionarse a los 30 años. Esto es una colita, es la cola de los animales. Pero no es que no tenga ninguna función en el cuerpo, ¿sí? No es que no tenga ninguna función en el cuerpo, sí tiene función y es muy importante. Tiene función, así te lo pone el libro, tiene función en el cuerpo. ¿Cuáles son? Prácticamente es la de contener a los músculos pélvicos. A ver, vamos a ver los músculos pélvicos.
Voy a quitar esto. Ahí está. Voy a quitar esto también para que se vea mejor. Fíjate. Rayos. Creo que le he quitado el coxis. También huesitos. Tin. Ahí está. Aquí está el coxis. Y en el coxis se van a insertar músculos pélvicos. ¿Sí? Estos músculos pélvicos tienen muchas funciones. Para defecar, para contener las vísceras abdominales, abdominopélvicas, etc. Ahí están los músculos pélvicos. Se insertan algunos en el coxis. ¿Ya? Tienen esa función muy importante. Y una cosita más del coxis es esto. Contiene los cuernos del coxis. Aquí están los cuernos del coxis. ¿Quién tiene el cuerno del coxis? La primera vértebra coxigia. CO1. Él tiene los cuernos del coxis, que este lugar va a ser para la inserción de ligamentos que van a ir al sacro. ¿Sí? Los cuernos del coxis. Empiezan a los 20, se fusionan a los 30 años. La caja torácica. La caja torácica, chicos, tiene muchas funciones. Protección, soporte, incluso tiene que ver con la respiración, etc. La caja torácica tiene un vértice superior que es más pequeño, una abertura superior pequeña y una abertura superior mucho más amplia. ¿Sí? La caja torácica está constituido por el esternón, las vértebras torácicas y las costillas. Nada más es la caja torácica. Fíjate que tiene forma de jaula. ¿Sí? Y esta jaula, fíjate que hasta C7, la costilla 7, perdón, hasta la costilla número 7, la jaula crece, las costillas crecen. Y de las 7 a la 12, las costillas se hacen más pequeñas. O sea, la 8, 9, 10, 11, 12, las costillas se hacen más pequeñas. ¿Sí? Esa parte en el libro no está clara. Te dice cualquier incoherencia si tú lo lees. Eso le pueden poner ojo. Más o menos creo que dice así el libro. De la 1 a la 12, las costillas crecen. Eso está mal. De la 1 a la 12, las costillas crecen. Está mal. Es de la 1 a la 7. ¿Por qué se contradice el libro? Porque luego dice, de la 7 a la 12, más o menos así dice el libro, que decrecen. Pero creo que dice de la 12 a la 7, así, toda una incoherencia. ¿Sí? No tiene sentido lo que dice el libro. Entonces, no puede ser pues de la 1 a la 12 que crece. ¿De dónde a dónde? De la 1 a la 7. Y luego la 8 a la 12 decrece. ¿Sí? Quedamos en eso. Vamos a hablar primeramente con el esternón. El esternón es muy fácil. Tiene forma de espada todo el esternón. El libro no te lo dice, pero te vas a orientar. Consta de 3 partes. 1, 2, 3. Su primera porción se llama el manubrio del esternón. Este manubrio del esternón tiene forma de nudo de corbata. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar, fíjate, tú puedes palpar esta parte de acá. Es la escotadura yugular. Por ahí van a pasar vasos yugulares. Lateralmente a este encontramos una escotadura para la clavícula. Ahí está, tú puedes palpar igual el lugar donde tus clavículas van a llegar al esternón. Y también va a tener un lugar para la primera costilla. Acá abajito está la primera costilla. ¿Sí? Ahí está el manubrio del esternón. Ustedes tienen que saber a qué nivel de las vértebras se encuentra. El manubrio del esternón se encuentra a nivel de la T3 a la T4 de las vértebras. ¿Sí? Luego, la segunda porción es el cuerpo. El cuerpo es la porción más grande del esternón.
Y prácticamente en el cuerpo es como van a ver algunas líneas así, que es la fusión. Esto en la época embrionaria es la fusión. En realidad también se junta en la edad adulta incluso. En realidad sí se junta, se osifica en la edad adulta. ¿Sí? Tarde, no te lo dice el libro. No te lo dice el libro. Para que tenga una idea, a los 40 años más o menos se osifica el esternón. No te lo dice el libro, vuelvo a repetir. ¿Dónde está? Está entre T5 y T9 de las vértebras. ¿Ya? Algo muy importante. La unión entre el cuerpo y el manubrio, a esta parte se le llama ángulo esternal. En el ángulo esternal, fíjate, el esternón puede ser así. Manubrio, vista lateral. Manubrio, y acá está el cuerpo. Y acá se forma el ángulo esternal. Es una zona que se puede palpar. Tú lo palpas, tu escotadora yugular, lo más superior, bajas, 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 y ahí tienes el ángulo esternal. Algunas personas, su ángulo external es redondeado y lisa, no se puede palpar. En otras personas sí es una cresta, que sí se puede llegar a palpar fácilmente. ¿Qué es lo importante de este lugar? Lo importante es que de aquí va a empezar la segunda costilla. Fíjate, de esta imagen, la segunda costilla está en el ángulo, perdón, es esta, ¿no? Esta es la segunda costilla. No sé si se ve ahí, mejor si lo vamos a ver acá. Ujú. Fíjate, esta es la segunda costilla. ¿Dónde está? Entre el esternón, entre el manubrio y el cuerpo del esternón. ¿Para qué te sirve saber esto? Imagínate que tú tienes una persona que es muy gordita, ¿sí? Es imposible palpar la primera costilla, prácticamente. Tú no puedes palpar prácticamente la primera costilla, porque está la clavícula. El que sí puedes palpar es la segunda. ¿Cómo lo puedes palpar fácilmente? Por la unión del cuerpo con el manubrio del esternón. Esto es importante saber, porque a partir de acá tú puedes contar segunda, tercera, cuarta, digamos, te dicen, tienes que hacer una punción a nivel del quinto espacio intercostal, entonces dices, del segundo al tercero es el segundo espacio, del tercero al cuarto, tercer espacio, así vas contando hasta llegar al quinto espacio, pero cuentas desde el segundo, ¿ya? Importante saber eso. ¿Qué más? Eso es todo respecto al esternón. Vamos con las costillas. Las costillas, chicos, entonces lo mismo, crecen, ya saben, de la 1 a la 7, luego decrecen y la inclinación se va haciendo muy pronunciada a medida que bajan. Por ejemplo, la primera costilla no es tan inclinada, la segunda es más, la tercera es mucho más, la cuarta es mucho más y así sucesivamente. ¿Cuáles son las que son menos inclinadas? La 11 y la 12. La 11 y la 12 ya no son tan inclinadas, ¿ya? Algo que me olvidaba decirles es que la caja torácica protege muchos órganos, obviamente los órganos de la cavidad torácica, pero no solamente la caja torácica, también algunos órganos de la cavidad abdominal. Por ejemplo, los riñones. Los riñones están arriba, para que usted tenga una idea, y los riñones parcialmente están cubiertos por las costillas inferiores. ¿Sí? Bien, entonces la inclinación es cada vez más abajo, más inclinadas hasta la 11 y la 12, que no son tan inclinadas, son menos inclinadas, ¿ya? La primera costilla, la primera costilla, fíjense, obviamente las costillas se articulan anteriormente con el esternón, posteriormente con los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas, algunas, ¿no? Entonces lo que es posterior, tenemos lo que se articula con las vértebras es posterior y lo que se articula con el esternón es anterior. Entonces, en la parte posterior de las costillas tenemos la cabeza.
La costilla número 1 tiene una cabeza que solamente se articula con la primera vértebra torácica. Solamente se articula con la primera vértebra torácica. ¿Ya? Esto es lo más distal. Posterior es como decir distal. Más proximal encontramos el pedículo, que es una parte angosta. Y luego se va a volver a ensanchar formando la tuberosidad. La tuberosidad es para articularse con la apófisis transversa de la primera costilla, de la primera vértebra. ¿Sí? De la primera vértebra torácica. Entonces la tuberosidad está más proximal al pedículo. Otra vez, cabeza, luego una parte angosta que es el pedículo y luego se ensancha en la tuberosidad que es para articularse con la primera vértebra torácica pero en su apófisis transversa. ¿Ya? Proximalmente a esta vamos a encontrar lo que es el cuerpo. El cuerpo, chicos, tiene forma de navaja. Solamente de navaja en la primera costilla. ¿Sí? La primera costilla es muy ensanchada y tiene forma de C. ¿Sí? Es muy ensanchada, muy robusta, tiene forma de C. ¿Sí? Es la que tiene forma de navaja, pero específicamente en el cuerpo o también diáfisis. Llamado diáfisis. En la diáfisis de la costilla tiene forma de navaja. Y va a terminar en una zona que es, fíjense acá. Fíjense acá. Aquí está. No es que va a llegar directamente al esternón, no, sino que aquí termina y luego va a terminar su recorrido a llegar al esternón a través de cartílago hialino. Tú tienes ahí cartílago hialino. Esta zona es un poquito más amplia, ¿ya? Es la zona que va a articularse porque se articula a través del cartílago hialino al esternón, específicamente al manubrio y al esternón, porque es la primera costilla. ¿Sí? Y nada más con la primera costilla. De la segunda a la séptima costilla vamos a encontrar lo siguiente. Su cabeza va a tener forma de cuña, más o menos así, una cuña. La cuña va a contener lo siguiente. Esta parte de acá, esta parte de acá. Fíjense que tiene dos carillas articulares. ¿Sí? Porque la segunda a la séptima costilla se articula también con dos vértebras, con dos cuerpos vertebrales al mismo tiempo, como en este caso. ¿Sí? Luego va a tener también un pedículo que está más proximal. También va a tener una tuberosidad que es para articularse con la apófisis transversas de sus respectivas vértebras. Por ejemplo, la tuberosidad de la costilla número 3 se va a articular con T3. Así de fácil, ¿no? Con la vértebra T3. Luego, de la tuberosidad vamos a encontrar una parte que es bien angulada. Es como que es posterior y luego se hace anterior, la costilla. ¿Sí? A esa parte le llamamos ángulo de la costilla. Es donde cambia el sentido prácticamente. Y todo luego viene la diáfisis. Todo esto es la diáfisis. En la parte inferior de la costilla, no te dice interna, pero yo sé que es la parte interna. En la parte inferior de la costilla, esto es importante saber en la práctica médica, importantísimo. En la parte inferior de la costilla, digo inferior de la costilla y también interna, sé que se encuentra el surco costal.
Fíjate, este es el surco costal, ¿sí? Surco costal. En el surco costal va a pasar vasos y nervios intercostales. ¿Por qué es importante saber esto? Porque imagínense, yo tengo acá a mi paciente, sé que el surco costal está acá abajo, es interno y contiene vasos y nervios intercostales. Yo quiero hacerle un procedimiento, quiero agarrar un bisturí y quiero cortar entre medio de las costillas para hacer muchas cosas. Bajo este conocimiento anatómico, yo no puedo agarrar el bisturí y cortar acá arriba. No, no puedo hacer eso. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque acá están vasos y nervios intercostales. No es que lo esté protegiendo del todo, va a estar ahí más o menos. Vasos y nervios intercostales. En el surco costal de la costilla. Nunca arriba. Siempre agarro mi dedo, toco, palpo la parte superior de la costilla y lo más pegado a aquí agarro mi bisturí, lo que sea, y corto. ¿Sí? Nunca arriba, chicos. Van a cortar un vaso, un nervio, lo que ustedes quieran. Chao, chao, chao. Nunca arriba. Se van a acordar eso. Hasta en las películas de médicos aparece esta información. ¿Ya? Bien. Ahí está el surco intercostal en la parte inferior de la costilla. Seguimos. Entonces, de la segunda a la séptima costilla. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene cabeza en forma de cuña, se articulan con dos vértebras, porque tiene tuberosidad que se articula con cada apófisis transversa de las vértebras, ¿sí? Ahí está, justamente apófisis transversa, cuerpo vertebral, ¿sí? De la segunda a la séptima costilla. ¿Por qué no tomamos la primera? Porque la primera no tiene forma de cuña, pues. Simplemente tiene una cabeza que se articula enteramente con la primera costilla. ¿Ya? A ver. Y prácticamente, prácticamente, ¿por qué se diferencia, por ejemplo, la octava, novena, décima, 11, 12 costilla? De la 8 a la 12. Porque estas costillas no se unen de forma directa con el esternón. Estas son las costillas falsas. Las costillas verdaderas son de la 1 a la 7. Solo que la 1 ya saben su diferencia. Estas son las costillas verdaderas. Se unen directamente con el esternón. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas son las que se unen directamente con el esternón. Las otras son falsas. La 8, 9, 10, repito, 8, 9, 10 se unen al cartílago de la séptima y a través de esas se van a unir al esternón. Otra vez, la 8 a la 10 se van a unir al cartílago de la 7. ¿Y qué pasa con la 11 y la 12? La 11 y la 12 ni siquiera se unen con el esternón, porque son costillas falsas. La 11 y la 12 también son costillas falsas, perdón, pero también se les llama costillas flotantes, porque no tienen articulación con el esternón, ¿sí? Estas solamente se van a unir, su parte esta más anterior tiene cartílago, termina en cartílago, pero se va a unir solamente a los músculos lumbares. ¿Sí? Aquí hay músculos lumbares y gracias a ellos se unen las costillas flotantes, o sea, la 11 y la 12. La 11 y la 12 tampoco tienen tuberosidad,
para articularse con las apófisis transversas. Solamente se unen al cuerpo vertebral. ¿Sí? La 11 y la 12 solamente se une al cuerpo vertebral. 11 y 12. ¿Ya? Muy bien. A ver si tengo acá el libro. Y para terminar, chicos, porque ya prácticamente hemos terminado, tenemos esta información más que está en el libro. Voy a buscar. Aquí está. Esto. Este cuadro igual en K. ¿Ya? O sea, prácticamente, miren, tú tienes que saber esto. La costilla número 4 se va a articular entre las vértebras T3 y T4 en su cuerpo vertebral. ¿Sí? Hemos dicho que la primera, la 10, la 11, la 12, directamente lo hacen en sus cuerpos vertebrales, no entre dos costillas, entre dos vértebras. De la 2 a la 9, sí lo hace a través de dos cuerpos vertebrales. ¿Ya? De la primera a la 10, lo hace en las apófisis transversas. No la 11 y la 12. No tienen para articularse con las apófisis transversas. ¿Sí? Entonces yo les puedo preguntar, la quinta costilla se articula con la costilla número 4 y 5 o la costilla número 5 o 6. Tú tienes que saber que esta se articula con la 4 y 5. Entonces, ¿cómo te vas a acordar? Si yo te digo la 3, entonces la 3 simplemente agarras uno que está arriba, que es la 2, y la 3. Si yo te digo la 8, de la 7 a la 8. 5, 4 y 5. ¿Ven? Qué fácil. Cartílago costal, de la 1 a la 7. 8, 9, 10, compartido con la 7. La 11, la 12, no tiene. ¿Ya? Y tuberosidad de la costilla, obviamente de la 1 a la 10, sí está, y la 11, la 12, no la tiene. ¿Sí? Este cuadro igual va a entrar en el examen. Con eso terminamos, chicos. ¿Sí?